Danza libre fue un despertar, fue un cobijar, porque había mucha gente que ya estaba despierta hace mucho. Para muchos fue un despertar, pero para muchos otros simplemente necesitaban ser cobijados, necesitaban estar juntos, necesitaban estar integrados. Mucha integración entre los artistas, pero también integración en temas de políticas culturales, ¿no? Hay una anécdota muy linda con Marilyn Granada, gran amiga chaqueña, que me visitó a principios de los 80 en el Teatro Colón cuando yo trabajaba y me plantea la necesidad de, o la propuesta de hacer un festival entre dos orillas, Corrientes y Chaco, de reunir un fin de semana dos coreógrafos chaqueños, dos coreógrafos correntinos y hacer un festival con la idea de movilizar un poco el tema de la danza en la región, que estaba muy paralizado. La idea de danza libre surgió en una charla en un colectivo en Buenos Aires entre Eduardo Sívori y quien les habla, porque veíamos que se había hecho teatro abierto, danza abierta, entonces pensamos que también en nuestra región teníamos que crear un espacio, ya que para la gente de las provincias siempre resultaba muy difícil participar de esos eventos de la capital federal. Me di cuenta que había una realidad, lo que había planteado Marilyn era una realidad que se estaba dando en todas partes. En Buenos Aires, que es un poco la caja de resonancia del país, era notorio la carencia, la orfandad que tenía el movimiento de danza en nuestro país. Así que fue una idea de gente joven con ganas de trabajar, impulsada por mi lado, por mi necesidad como intérprete y como novel coreógrafa. Y empecé a pensar en un proyecto que fuera disparado desde la danza. Y así fue que abrimos la propuesta en principio al litoral, a las provincias del litoral, y empezamos a convocar a los elencos porque justamente lo que queríamos era proponer una instancia, una herramienta de visibilización del trabajo de coreógrafos y también de las compañías, porque había compañías que tenían ballet clásico que tampoco eran visibilizados. Así que este fue el disparador de aquel proyecto. A partir de la investigación que habíamos comenzado con Alejandra Seriani, Daniela Mutis y Osvaldo Ponce hace muchos años, sobre el origen de la biodanza en Argentina, llegamos a la conclusión de que no existe un origen para las cosas, sino que hay como capas de significación y capas de anclaje en la historia. Y una de las capas que apareció a raíz del primer documental que hicimos con Alejandra, Historia de la Biodanza Argentina, en torno a la conformación del primer taller de biodanza para coreógrafos en el año 93, es que había habido un festival en el interior del país, en Corrientes, Danza Libre, que era un festival por donde no solamente pasaban compañías y danzas del interior, sino también a nivel nacional e internacional, y donde también había una suerte de caldo de cultivo para el video, ¿no? Eh, Como que el video en esa época surge en Europa y a través de la UNESCO tenía un trabajo de divulgación de la danza a través del video, ¿no? Recordemos que en la década del 80 es cuando aparecen las primeros aparatos de video que hace que el acceso a la filmación y al registro sea más, más fácil, y eso hace que vaya llegando a la Argentina videos de compañías y a los primeros videodanzas que van surgiendo,
surge la noción de que es el Festival Danza Libre, en donde no podemos decir específicamente que el biodanza surge ahí, pero sí que hay un acercamiento a esta idea de registrar danza, de filmar danza, de mostrar danza filmada. A raíz de esa inquietud que tenemos con Alejandra, como de buscar cuáles son las capas estas historiográficas de la biodanza argentina, es que llegamos al Festival Danza Libre. Es un festival que surge en Corrientes, que duró 10 años, tuvo una duración de 10 años, desde el 84 hasta el 93, y a raíz de esto pensamos en la conformación de un equipo federal, así como fue este festival, por eso, y situado, ¿no? O sea, un equipo que pudiera hacer territorio y trabajamos con nuestras compañeras del CAB, con Paula Greche y Mariana Jaroslavsky, conformamos un primer equipo presentándonos al Fondo Nacional de las Artes y recibiendo una beca de desarrollo de proyectos. Sí, como decía Ale hoy, también que nuestro trabajo tiene que ver con eh, una investigación y con trabajar con archivo de danza. Esto también vos lo mencionabas ayer, Clau. A raíz de eso, eh, yo vengo también del diseño gráfico y tenía en casa folletos, papeles, programas de mano. Soy como adicta a eso. Encontré un programa viejo de danza libre. Y ahí, la verdad que fue por una casualidad, lo tengo acá. Es un programa impreso del año 92 y ahí descubro que hay una intérprete de Posadas, yo actualmente estoy viviendo en Posadas, que es Laura Romero. Bueno, le escribo a ella diciéndole que estábamos haciendo una investigación. Y hasta ese momento casi no teníamos material de archivo concreto y a raíz de este programa que de pura casualidad yo tenía, bueno, me contacto con ella eh, para entrevistarla básicamente, porque iba a ser nuestro trabajo, entrevistar a determinadas personas. Y ella, bueno, nos dio un material de video, que algunas imágenes las mostró Mariana, ahí un video de archivo que ella tenía, que fue grabado de la televisión de ATC, de no sé ya de qué año, pero supongo que de los 90. eh, y ahí está un poco las decisiones que después tomamos en conjuntos para estructurar lo que va a ser, lo que fue o lo que es nuestro trabajo. Entonces, por ahí, como también hoy decía Ale, uno prepara o las imágenes que va a crear las piensa, pero a nosotros también nos pasó al revés. Pensamos que iba a ser un documental que iba a entrevistar a las personas y a raíz de material que fuimos encontrando de archivo, tanto de video como de imágenes o cosas impresas, nuestro trabajo se empezó a estructurar de otra forma. Y ahí también le paso la palabra a Mariana. Digamos, mi formación viene de la danza y también de trabajar mucho tiempo en televisión, ¿sí? Como 15 años. Entonces, un poco la idea era partir de este cuestionario que ven aquí, ¿sí? Entre todas nos pusimos de acuerdo en estas preguntas, digamos, porque tampoco uno sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Y qué es lo que la gente va a responder a las preguntas y hay como muchos factores en un documental, ¿no? Y entonces el documental se fue como articulando a medida que íbamos viendo, ¿no? Cómo iba avanzando los rodajes primero, que fueron yo estoy en Resistencia, aquí en Resistencia con Marilyn Granada, en Corrientes con Eduardo Sívori, viajé a Buenos Aires y entrevistamos a otra integrante, toda gente que en su momento fue como, eh, digamos, protagonistas de la creación de este evento, ¿no? Y,
Y a último momento surgió esta bailarina coreógrafa de la cual hablaba Paula, y el problema que teníamos era que no había casi imágenes de recursos, ¿sí? Teníamos toda la parte, perdón, la parte de las entrevistas, pero nos faltaban los inserts y nos faltaban, que nadie nos proporcionaba, un video grabado, ¿sí? Algo de imagen en movimiento. Y fue a último momento que yo viajé a Posadas para editar con Paula y, y bueno, y ahí Paula descubrió que había una bailarina que vivía en Posadas, la entrevistamos y ella era la que tenía el único video que conseguimos para ver algo de danza en movimiento, sí, de la época. Y, y bueno, volviendo a lo del cuestionario que teníamos y cómo se estructuró, digamos, porque yo básicamente, aparte de participar, digamos, como operadora de cámara y entrevistadora también aquí en Resistencia y en Corrientes, eh, aparte de eso, fui la que operaba, digamos, la edición, pero la edición fue una edición colectiva, ¿sí? Nos reuníamos vía Zoom, yo ponía el teléfono aquí al lado de la pantalla y entre las 4 más o menos íbamos tomando decisiones, ¿sí? Y bueno, la decisión, primero armamos como una estructura, como el esqueleto del documental, que el esqueleto era básicamente cómo articulábamos estas preguntas, ¿sí? Las respuestas a estas preguntas, y eh, decidimos que en vez de hacer un bloque con cada personaje que habíamos entrevistado, íbamos a ir organizando el documental por bloques temáticos, o sea, ¿qué habían respondido todos a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo surge la propuesta de crear el Festival Danza Libre en la provincia de Corrientes? Y entonces ahí íbamos articulando la respuesta de todos. Digo esto porque más o menos para explicarles un poco cómo fue el proceso, ¿sí? De creación. Una vez que tuvimos todo esto armado, este esqueleto, bueno, Paula se encargó un poco de toda la parte gráfica, de toda la parte de imágenes, escaneo de imágenes, yo también por mi parte también escaneé varias cosas que me habían dado aquí en Resistencia. eh, bueno, y poco a poco, digamos, intentando encontrar espacios todas para encontrarnos, fuimos como armando esto, ¿no? Que ya casi está en su fase final, digamos que ya está editado, faltan retoques mínimos, pero es un documental que dura unos 32 minutos, Es ¿sí? un trabajo que va a permitir la investigación futura también, ¿no? Porque el gran problema que tenemos, en un momento pensábamos en esta idea de documentar lo inefable, lo imposible de hacer, ¿no? Esta cosa de lo que es esporádico, lo que es como es la danza, y que no, y esta cosa de que no hay registro, ¿no? De que no hay archivo, de que no hay archivismo, de que no hay historiografía. Justamente creo que eso es una de las cosas que nos mueve a hacer estos trabajos, ¿no? Que son trabajos que van a permitir futuras investigaciones.